escuchar al doctor Hugo Yair Escalante Valderas, profesor investigador del INAOE de Puebla, profesor miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1. La conferencia que nos va a impartir el Challenge in Machine Learning, Competition and Perspective. Y bueno, sin más, cedo la palabra al profesor. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Perdón que el título está en inglés, pero bueno, y todas las diapositivas están en inglés, pero bueno, es reciclado de otro evento y trataré de explicarles, bueno, de manera que entiendan, pues. Entonces, el título de la plática es Retos en aprendizaje computacional, ¿no? Donde la palabra reto se toma más el sentido de como competencia, ¿no? Como concurso. Entonces ya nos hablaba hace unos momentos Mario Graf de estos concursos académicos en los que él participa, que participa mucho, pues yo les voy a platicar básicamente de cómo son estos concursos, quién los organiza, qué objetivos tiene, en términos muy generales y bueno, tratando de que les quede un poquito claro digamos, toda la parte organizativa y me voy a enfocar en retos que tienen que ver con algo que se llama aprendizaje computacional, que es el core de la red, ¿no? Entonces, el seminario, la plática está dividida en tres partes, básicamente. Brevemente, ¿qué es aprendizaje computacional? Si es que todavía no tienen pues una idea de qué trata esto de aprendizaje, les voy a dar una pequeña introducción y después les voy a hablar de algunos retos en aprendizaje computacional que hemos organizado y bueno, una última sección de perspectivas, ¿no? de qué es lo que sigue en aprendizaje computacional. Este sería como los retos que vienen para el aprendizaje computacional. Entonces, ¿qué es aprendizaje computacional? O Machine Learning. Entonces, aprendizaje computacional no es nada más que digamos, este campo, esta área de estudio que se encarga de desarrollar programas que traten de modificar su comportamiento de manera automática, ¿no? Entonces, imaginen, por ejemplo, el filtro de spam de su correo electrónico, ¿no? Entonces, lo que tienen ahí es un programa de aprendizaje computacional que fue entrenado o que vio millones de ejemplos de spam y de correo seguro y con base en eso pues se hizo un programita de computación, ¿no? Y ahora ese programa de computación pues nos sirve a todos nosotros para clasificar los correos como spam o no spam, aunque no haya visto nuestros correos ahora, ¿no? Entonces se están generando nuevos correos y entonces se dice que el programa pues ha aprendido a reconocer esa tarea, ¿no? A distinguir entre spam y no spam. Entonces, esta gráfica ilustra muy bien de lo que se trata el aprendizaje computacional. Muy similar a lo que se hace en estadística inferencial. Entonces, a partir de datos, tratar de generar programas que resuelvan tareas para las cuales no fueron programados explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos en términos generales. ¿Cómo funciona esto del aprendizaje computacional? Pues son imprescindibles los datos, necesitamos partir de datos, tenemos algoritmos de aprendizaje computacional que ahora les voy a decir qué es lo que hacen. Algoritmos de aprendizaje computacional pues son los que ya nos mencionaba tanto Ramón como Mario, la máquina de soporte vectorial, las redes neuronales, la programación genética, etcétera. Entonces aquí tengo un algoritmo que al interactuar con los datos me da como resultado algo que le llamo máquina entrenada o clasificador. Esto que está aquí es ya el modelo que ha modificado su comportamiento, es el filtro de spam ya entrenado. Y ahora cada que llega un correo, pues me va a decir si es spam o no es spam, ¿no? Entonces todo esto es más o menos el proceso de aprendizaje. Hay tres etapas principales en lo que se llama aprendizaje computacional. Una es definir la representación, ya nos hablaba Mario de cómo representar los documentos, ¿no? De manera que la computadora entienda. Una forma de decir qué tan buena es una solución, qué tan bueno es un filtro de spam, ¿no? Y después un proceso de optimización que se va a encargar de buscar el mejor filtrado de spam o filtrador de spam de los que existen, ¿no? ¿Qué tipo de datos se pueden analizar? Prácticamente todos, ¿no? O sea, cualquier tipo de datos que uno pueda llevar a un formato que la computadora o que estos algoritmos puedan procesar, podemos usar cosas de aprendizaje computacional. Entonces podemos hablar desde imágenes, texto, grafos, videos, series de tiempo, registros médicos, resonancias magnéticas, tomografías, cualquier tipo de dato que ustedes se imaginen. ¿Para qué sirve? Pues para tareas que son como clasificación. Por ejemplo, este filtrado de spam es una tarea de clasificación donde yo tengo pues un mensaje y tengo que decir si se trata de un spam o no spam. Tareas de agrupamiento de datos, imagínense que tengo millones y millones de correos, entonces tengo que, o me interesaría tal vez descubrir
de qué temas se hablan o de qué se está hablando en estos correos de manera automática, ¿no? Y eso se llama clustering. Pronóstico, que es como tratar de predecir, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Con lo que los valores de mi acción, pues predecir cómo va a estar al día siguiente. O predecir la velocidad del viento al día siguiente, por ejemplo. Y bueno, hay muchos otros problemas que se resuelven mediante aprendizaje computacional. Perdón. ¿Cómo se hace esto? Voy a abordar particularmente el caso de lo que se llama aprendizaje computacional supervisado, que ya les había medio introducido un poquito Mario. Entonces aquí la idea es, yo tengo un problema donde tengo categorías, ¿no? Entonces en este caso pues estoy trabajando también con clasificación de textos. Yo tengo documentos etiquetados. La etiqueta aquí, bueno, tengo el documento y el color del documento me indica la etiqueta del documento, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me interese etiquetar, pues van a ser estas categorías. Si lo que quiero son, por ejemplo, tweets de mujeres, tweets de hombres, por ejemplo, pues esas podrían ser mis categorías. Si me interesa distinguir pues el tipo de documento el tema del que está hablando, pues estos podrían ser economía, deportes, religión, etcétera, o lo que ustedes se imaginen. Y lo mismo aplica para cualquier problema de aprendizaje computacional que ustedes estén abordando. Entonces, si yo quisiera hacer un reconocedor de rostros, ¿no? Pues las categorías, bueno, aquí tendría imágenes de rostros de diferentes personas, ¿sí? Entonces, estos documentos etiquetados interactúan con el algoritmo de aprendizaje computacional y se tiene lo que, bueno, da como resultado esta máquina entrenada, que ahora cualquier documento que me llegue, pues le voy a poder asignar una de las categorías que ya existen. Pero ¿qué pasa dentro? O sea, ¿cómo es este proceso de aprendizaje? Bueno, si pudiéramos visualizar los documentos en un espacio de 2 dimensiones, pues esta es una posible configuración. Estos son de una categoría, de otra y de otra. Tengo 4 categorías. Entonces, ¿en qué consiste un algoritmo de aprendizaje computacional? Pues básicamente en encontrar funciones de este tipo, ¿no? Entonces, funciones que me particionen el espacio de entrada, que es este espacio 2D, en diferentes regiones y que estén asociados a distintas categorías. De forma que cuando llegue un nuevo documento, pues yo le puedo asignar una categoría, ¿no? Entonces me llega un nuevo documento, lo proyecto en este espacio y está en esta región, pues entonces pertenece a esta categoría. Entonces todo el aprendizaje computacional, esto que decíamos de entrenar el algoritmo, pues se refiere a encontrar estas funciones que me van a particionar mi espacio. Entonces, ¿qué tipo de problemas se pueden resolver o cuáles son los problemas insignia que seguramente todos usan o han usado o han escuchado? Pues filtrado de spam, clasificación de texto, reconocimiento de caracteres escritos a mano, ¿no? Esto fue de las primeras aplicaciones. En Estados Unidos en los 80s empezaron con esto y entonces tienen ahora pues una máquina que le pasan el código escrito a mano, el código postal de las personas y pues te lo manda con una exactitud perfecta, ¿no? Reconocimiento de rostro, bioinformática, reconocimiento de objetos, etcétera, ¿no? Entonces todas estas tareas se resuelven principalmente mediante aprendizaje computacional. Bueno, entonces esa fue una muy breve introducción a aprendizaje computacional. Mañana voy a dar un tutorial si quieren asistir por la mañana. Les voy a platicar ahora de lo que son los retos en aprendizaje computacional. Entonces los retos, en el sentido de competencias, pues es un mecanismo, una forma de avanzar el estado del arte o resolver problemas prácticos mediante el uso de la crowd, ¿no? de lanzar el problema al mundo y que el mundo lo resuelva. Entonces hay concursos o challenges muy sonados. No sé si alguno de ustedes recuerda el reto Netflix, ya tiene más de 10 años me parece. Y entonces Netflix lo que dijo, le voy a dar $1 millón a aquella persona que proponga un algoritmo para recomendar películas que sea mejor que el que yo tengo, ¿no? Y entonces ese fue un reto que lo ganó gente del AT&T o algo así. Que lo ganó y bueno, le entregaron su premio, ¿no? Entonces este reto lo que buscaba era resolver un problema que ellos tenían. Su algoritmo de recomendación de películas no era tan bueno y lo resolvieron mediante un concurso, ¿no? Otro concurso muy importante es este de ImageNet. Aquí tenían millones de imágenes de muchas categorías y el problema era desarrollar el mejor clasificador de imágenes, ¿no? Tenían 1000 categorías de imágenes, de animales, de la naturaleza, etcétera, y lo que tenían que hacer es desarrollar el mejor clasificador. Este fue un reto un challenge muy importante porque en 2012 catapultó Deep Learning otra vez de vuelta
al ruedo, ¿no? Digamos. Entonces, el resurgimiento más reciente de Deep Learning, se debe, sobre todo en visión computacional, se debe a esto, ¿no? Y hay cosas como esto de YOLO, ¿no? Donde ustedes tal vez sepan, también se motivó de un challenge, donde la idea es, tomo una foto y tengo un programa de computadora, de aprendizaje computacional, que me genera una frase que describe el contenido de la foto, una frase en lenguaje natural, ¿no? Entonces yo les tomo una foto y dice 300 personas escuchando una plática y 20% cabeceando, por ejemplo, ¿no? Algo así. Y hay otros retos, hay otros retos asociados con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, este reto, cuando salió todo esto de la partícula de Higgs, pues organizó también un reto alrededor de esto, o un concurso también que se llama Neural Connectomics, donde lo que se buscaba era de los peces cebra, medían la actividad neuronal y trataban de decir cómo estaban conectadas las neuronas en ese pescadito, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que son los concursos académicos. ¿Qué son estos concursos académicos? Pues son pues eso, un concurso que se organiza alrededor de un tema bien específico o de una tarea bien específica que ya sea que tenga relevancia científica, o sea que sea importante para avanzar la ciencia, o que tenga relevancia práctica, como lo de Netflix, ¿no? Los organizadores pues te dan la tarea, te dan el problema, te dan los datos, te dan cómo te van a evaluar, te dan las reglas, a veces dan premios, te proponen, te dan la plataforma en la que se va a correr el challenge y bueno, te dan medio para diseminar los resultados. Y como les decía, pues pueden ser o enfocados a la industria o a las ciencias. Entonces hay organizaciones que se dedican a organizar estos challenges. Tal vez alguien conoce algún logo de los que están aquí, ¿no? Bueno, el más famoso pues, fue Kaggle, porque fueron los primeros que se dedicaron a comercializar los concursos, ¿no? Entonces vieron negocio en organizar concursos y entonces su negocio es organizar concursos. Entonces, si no lo han visto, pues tal vez les interese entrar en el sitio. Este es, por ejemplo, una lista de las competencias que están corriendo en estos momentos en Kaggle. Y entonces, por ejemplo, si se quieren ganar $1,5 millones, pues simplemente tienen que desarrollar un algoritmo que mejore los sistemas de screening de los aeropuertos en Estados Unidos, ¿no? Pues cuando uno va al aeropuerto, te ponen así, te escanean, y la idea es, a partir de esos datos, desarrollar un programa de aprendizaje computacional que diga si traes algún objeto prohibido, ¿no? Entonces, si lo haces, te ganas $1,5 millones. Otro challenge con una buena bolsa de $1,200,000. De lo que se trata aquí es de estimar en una vivienda cuál va a ser su precio en los siguientes años, ¿no? Entonces es como para si conviene invertir ahí o no conviene invertir. Y bueno, este lo patrocina el gobierno de Estados Unidos. Estos son empresas, estos son, bueno, algunos challenges más modestos, bueno, no tan modestos, ¿verdad? $25,000, donde la idea es desarrollar un algoritmo que te segmente coches del background, ¿no? Y bueno, este es otro challenge. Entonces, la orientación de Kaggle es más bien a resolver problemas prácticos, ¿no? Prácticos, y hay mucho dinero ahí. Entonces, si les interesa, bueno, aquí no lo dije, pero cualquier persona en el mundo puede ingresar aquí. Bueno, cada reto tiene sus propias reglas, ¿no? Pero cualquier persona puede participar. O sea, podríamos ser un equipo y tratar de ganar esto. Y eso es lo bonito de los retos. Entonces, ¿qué es lo bueno de estos concursos académicos? Concursos, no necesariamente académicos, concursos en aprendizaje computacional, pues que resuelven los problemas, ya sea prácticos o científicos, de manera rápida, ¿no? Se contribuye estableciendo benchmarks, ¿no? Entonces, estas bases de datos donde todos pueden compararse. Si yo quiero desarrollar ahora mi algoritmo para reconocer objetos prohibidos en imágenes de estas de aeropuertos, pues ya tengo la base de datos ahí, ¿no? Entonces, yo ya puedo comparar mi solución con lo que existe en el mundo. Los participantes generalmente tienen que aprender y desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Entonces no basta con saber un poquito de Python, saber lo básico de aprendizaje computacional. A veces me tendría que meter tal vez en visión, tal vez en texto, cosas así, ¿no? Y promueve el trabajo en equipo. Lo malo, digamos, de organizar estos retos, pues son dos. Bueno, el primero no es tanto, bueno, es un esfuerzo tremendo organizar uno de estos retos, ¿no? Tener datos íntegros, un buen protocolo de evaluación, recolectar los datos, etcétera, es un reto. Pero lo más, digamos, peligroso aquí es esto, ¿no? Entonces, yo puedo venir con un modelo que resuelva el problema de Netflix, por ejemplo, pero puede ser un monstruo, ¿no? Entonces puede ser, yo quiero ganar
quiero ganar $1 millón, pues entonces voy a meterle toda la galleta a todos los modelos que conozco, y entonces acaban siendo pues modelos muchas veces extremadamente complejos que solo sirven para esa tarea y pues que tienen de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las... yo les voy a platicar de otra institución que se dedica a organizar competencias, pero en este caso más con orientaciones científicas, y se trata de esto que se llama Chalearn. Es una organización sin fines de lucro establecida en California y de la cual soy parte, y de lo que se trata es de organizar competencias que tengan que ver más con problemas académicos, ¿no? Que puedan tener una aplicación pero no inmediata. Entonces esto de Chalearn inició por ahí de 2003, incluso mucho antes de Kaggle, y se han organizado varios challenges. Estos son de los más recientes, pues el Higgs Boson Challenge y el último, que es el AutoML, del cual les platiqué el año pasado. Tenemos una serie de libros, etcétera, pero brevemente les voy a platicar de un par de retos, nada más para que se den una idea del tipo de problemas que se resuelven o que se abordan con estos challenges. Y en particular me voy a enfocar a retos que tienen que ver con visión computacional, ¿no? Con visión computacional y en particular con algo que se llama Looking at People. Entonces, dentro de visión computacional, Looking at People se refiere a todos aquellos problemas en los cuales tienes que analizar el comportamiento humano a través de video o a través de imagen, ¿no? Entonces, donde tengas un humano enfrente de una cámara, a todo eso se le llama Looking at People. Y bueno, hay una división de Chalearn que se enfoca en estos retos. Tenemos varios challenges de los cuales les voy a platicar sobre unos poquitos. En cada uno de los que viene, pues nosotros liberamos, bueno, se generó la base de datos para ese problema, se diseñó el protocolo de evaluación, se dio la plataforma, premios, etcétera, ¿no? Bueno, este es un resumen de los retos, de los challenges en visión que hemos hecho, ¿no? Entonces, empezaron en 2011. Y hoy en día, en 2017, seguimos con eso, ¿no? Entonces, los primeros fueron reconocimiento de gestos, y los más recientes ya tienen que ver con reconocer, por ejemplo, si una expresión facial es fake, es simulada o es genuina, por ejemplo, ¿no? Son los últimos que tenemos. Y bueno, si siguen un poquito las conferencias de visión, pues estas son las top del área, ¿no? A nivel mundial. Entonces, en reconocimiento de gestos hemos organizado varias competencias, varios concursos, estos que están acá. Iniciamos en 2011, este concurso se llama One Shot Gesture Recognition, y entonces lo que teníamos que hacer aquí era reconocer gestos como de este tipo, ¿no? Ademanes, pues, pero solo le dábamos a la máquina un ejemplo por cada gesto, ¿no? Entonces yo le decía a la máquina, mira, este gesto significa venir, y con este video tendría que desarrollar un programa que aprendía todas las posibles ocurrencias de este gesto en otros videos. Con esta mano, con la otra mano, con diferente persona, en diferente posición, etcétera, ¿no? Entonces es un reto que se enfocó en la parte one shot, un solo ejemplo era suficiente. El siguiente se trataba de gesture spotting, que era, tengo un video continuo, ¿no? Entonces estoy monitoreando a una persona que se está moviendo, y entonces de repente el programa lo que tiene que hacer es que cuando yo hago un gesto, lo tiene que reconocer. O sea, tiene que decir dónde empieza un gesto, dónde acaba y cuál es el gesto que estoy reconociendo, ¿no? Entonces ese es otro problema. En el primero los gestos los ademanes, los videos estaban segmentados. Aquí tengo un continuo de video que yo no sé cuándo la persona va a hacer el gesto. También hicimos algo de reconocimiento de acciones interactivas. Entonces tienes una cámara de videovigilancia y te gustaría reconocer cuando dos personas, por ejemplo, están peleando, distinguir eso de cuando se están abrazando o besando, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es otra base de datos. Otra de las recientes era reconocimiento multimodal de gestos. Aquí teníamos gestos realizados por italianos, ¿no? Eran 20 gestos italianos, y entonces se hacía el gesto y se pronunciaba la palabra en italiano del gesto. Y entonces, usando información de voz y de video, se trataba de reconocer el gesto en video continuo también. Y finalmente, bueno, este año es estos retos en reconocimiento a gran escala. Entonces aquí teníamos no una, no dos, no 10 categorías de gestos. Teníamos más de 250 categorías de gestos que un programa tenía que reconocer, ¿no? Entonces había gestos desde los básicos como los del Kinect, hasta de buceo, ¿no? De arbitraje, hasta de pandilleros, de cosas así, ¿no? Y lenguaje también de señas, etcétera, ¿no? Entonces este problema era muy, muy genérico. Entonces aquí hay algunos ejemplos de las bases de datos que hemos utilizado. En general usamos mucho las imágenes
videos capturados con el Kinect. Entonces tenemos video de profundidad, video RGB. Estos son los gestos italianos. También usamos el skeleton. Esta es la base de datos para reconocer acciones, bueno, interacción entre acciones. Y esta es la base de datos para Large Scale Recognition. Estos son más recientes. Este es otro donde lo que queríamos hacer era reconocer a partir de una foto de una persona cuál es la edad aparente de esa persona, no la edad real, la edad que aparenta una persona. Y bueno, generamos una base de datos con más de 130,000 votos usando un juego en Facebook. Teníamos casi 5,000 imágenes y fueron etiquetadas con 130,000 votos con edad aparente, ¿no? Entonces queríamos pues, reconocer métodos que te dijeran más o menos de qué edad te ves, ¿no? Bueno, y a partir de este reto salió una empresa que ahora, si buscan, tiene una app que se llama How Hot. Entonces hicieron lo mismo, pero con imágenes de Tinder, que es como un sitio de citas o algo así, donde te ratean, bueno, te califican, y entonces te toman la foto y te pueden decir qué tan hot eres, ¿no? Otro de los últimos challenges es este que se llama First Impressions. Entonces aquí lo que teníamos era 15 segundos de video, tomados de YouTube, y lo que teníamos que decir a partir de esos 15 segundos de video eran los rasgos de personalidad aparentes de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tan extrovertido eres? ¿Qué tan neurótico eres, por ejemplo? A partir de 15 segundos de video, ¿no? Entonces, generamos un dataset de 10,000 videos de YouTube, usando Amazon Mechanical Turk. Esta es la interfaz de votación, ¿no? Entonces, aquí tenías el que anotaba, le presentaban 2 videos y tenía que decir quién de los 2 tenía más un rasgo de personalidad aparente, o podía decir que no. Y también tenía otra variable acá que les vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces esta es una muestra de los 5 rasgos de personalidad que consideramos, que son los Big Five, y estos son pues, valores que entre menos, por ejemplo, entre más pequeño sea el valor, pues menos tienen este rasgo, ¿no? Entonces menos agradables son estas personas, son más agreeables, ¿no? Son ejemplos de la base de datos. En una etapa subsecuente nos enfocamos en la variable que ya les comentaba, donde pues, los anotadores también tenían que decir a quién de estos 2 invitarías a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, con base en el video, a quién de estos 2 sí lo invitarías a una entrevista personal de trabajo, ¿no? Y en esta competencia se llamó Job Candidate Screening, ¿no? Y la idea era como pues, preparar, bueno, este challenge es patrocinado por Microsoft, muchos de los de antes eran patrocinados por Microsoft, Google, Facebook, Disney, etc. Le puso dinero Microsoft porque lo que quiere es como una app donde tú te entrenes, ¿no? Entonces tú tienes, se supone que la persona que busca trabajo pues practica. Entonces yo me quiero grabar 15 segundos, le doy clic y la interfaz me va a decir en qué fallo, por ejemplo, a ojos de la muchedumbre, o cómo podía mejorar para conseguir un trabajo, ¿no? Y justo en esta competencia, además de decir si te invitarían o no a un trabajo, se trataba de desarrollar modelos explicables, ¿no? Te deberían de decir, sí te voy a invitar porque tienes esto, esto y esto. O te decían, no te voy a invitar porque no tienes esto y esto y esto, ¿no? Entonces era predecir si te iban a invitar, pero además desarrollando un módulo de explicabilidad. Entonces más o menos les voy a mostrar les voy a pasar un video de un demo que se puso en IPS, no tiene sonido, pero la idea era tener, es como a lo que va Microsoft, que es como tener un avatar al cual tú le platicas o que interactúa contigo, te pregunta, bueno, se presenta, el avatar no está muy, a veces da miedo, pero digamos es un avatar virtual, ¿no? Entonces te hace una pregunta, tú empiezas a hablar con el avatar y él te dice, después de un análisis, bueno, procesa toda esta información y te trata de explicar, pues tienes, pareces muy neurótico, espero que salga ahorita. Y bueno, todos este modelo que presentamos en este demo se basa en metodologías de Deep Learning que ya nos platicaba Ramón hace ratito, ¿no? Estas redes convolucionales pues son las que se usan para resolver este problema que ahorita espero que salga. Entonces este era el objetivo, tú tienes un video, el modelo te dice cuáles son tus rasgos de personalidad, este es el modelo de Deep Learning, todo esto son capas de capas de convolución como las que nos explicaba Ramón, te dice en qué se fija la red para tomar las decisiones, ¿no? en qué zonas del rostro se fija, por ejemplo, para extroversión, se fija en el fondo, ¿no?
y bueno, otras cosas que se usaron ahí. Entonces, esto es, aquí está Sergio, que es el líder, que fue líder de este proyecto, interactuando con el avatar, te graba 15 segundos y después se va a procesar y te dice, a ver qué te dice, como aptitudes como para qué tipo de trabajo tienes, ¿no? Entonces ahí está razonando, se está aplicando la red profunda que vieron hace unos momentos, y aquí está, ¿no? Tienes estos rasgos, estos tipos de trabajo, eres más y te pareces a, bueno, aquí se pasó muy rápido, pero bueno, te decía como que para qué tipo de trabajo estás más orientado, por ejemplo, ¿no? Entonces esto solo fue un demo con datos digamos, tomados de YouTube, son 10,000 videos de YouTube, pero ese es el objetivo al final, ¿no? Entonces, tener una herramienta de este tipo. Entonces, ¿de qué les platiqué hasta ahorita? Pues de algunos retos en los cuales se ha avanzado el estado del arte considerablemente en los diferentes problemas, ¿no? Entonces, al proveer esta base de datos, el mecanismo de evaluación, hemos avanzado el estado del arte en visión computacional en este caso, ¿no? Se provee una plataforma, se proveen premios, eso atrae a los participantes. ¿Quién hace el progreso? Desde luego los participantes, ¿no? Entonces, uno les pone el problema y los que resuelven el problema pues son los que participan, ¿no? Nosotros nada más nos dedicamos a verlos, ¿no? Y bueno, fuimos testigos de cómo Deep Learning se consolidó como líder en tareas de visión computacional. Y aquí un paréntesis, nada más para explicarles que también dentro de la red organizamos un concurso el año pasado, participaron 42 equipos. La idea era asociar, decir si un par de una palabra y una imagen era relevante o no relevante, ¿no? Entonces, distinguir, esto sería un par relevante, aquí hay gente y aquí no hay árboles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a discutir más adelante en la ceremonia de premiación. Entonces, ya para concluir, a mi forma de ver, no hay duda de que la organización de estos retos, bueno, de estos y de cualquier otro reto computacional, como los de Netflix, los que organiza el gobierno de Estados Unidos, etcétera, pueden avanzar el estado del arte en las ciencias y además resolver problemas prácticos de manera muy rápida, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, las soluciones son muy complejas y son indescifrables, ¿no? Solo sirven para ese problema y no puedo decir mucho del modelo que se usó. ¿Qué más? No puedo saber por qué estos modelos me están diciendo que soy neurótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué esta red me está diciendo que soy neurótico. Y en esa dirección es que en nuestra forma de ver, vemos dos direcciones que son prioritarias ahorita para aprendizaje computacional y retos. Una es AutoML y otra es explicabilidad, que ya les decía, ¿no? Entonces, una es AutoML, pues todas estas redes deep que existen, si han oído Deep Learning, pues dominan el mundo hoy de Machine Learning, de visión computacional y de lenguaje, procesamiento del lenguaje natural. Mañana doy un tutorial de eso también. Sin embargo, diseñar una red neuronal que funcione bien, una red neuronal de este tipo que funcione bien para un problema dado es un arte, ¿no? Entonces, hay muchas decisiones que se tienen que tomar y solo un experto en Deep Learning puede realizar esto. Entonces, lo que queremos hacer aquí es desarrollar un programa que quite a ese experto, ¿no? Un programa que haga el tuneo, que te diga cuántas capas poner, cómo arreglarlas, etcétera, ¿no? Sustituir un programa de computadora que quite al usuario del medio, ¿no? Entonces, un programa que le des clic y te genere tu red profunda. Por otro lado, pues ya vimos que hay redes, bueno, modelos que tienen performance igual o superior al humano en diferentes tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en reconocimiento de rostros, el reconocedor de Facebook reconoce mejor los rostros que un humano, ¿no? Eso tal vez lo sabían. Eso que cuando ponen ustedes una foto y ya les dice, ¿quieres etiquetar a tal? Pues ese algoritmo se basa en Deep Learning y mejora el desempeño de los humanos. A pesar de que tenemos esos modelos, poco podemos decir hoy en día de esto que ya les decía, o sea, ¿por qué este modelo dice que soy Hugo, por ejemplo, a partir de mi rostro, ¿no? ¿Con base en qué me ha reconocido? No podemos decir mucho de eso. Tampoco podemos decir como qué es lo que explica, o sea, qué estructura del modelo está diciendo que soy Hugo, por ejemplo. Las primeras capas, las del medio, las finales, etc. Entonces, en esas direcciones hay una tendencia que se llama, bueno, que es a seguir algo que se llama inteligencia artificial explicada o explainable. Entonces, lo que tenemos hoy en día es algo como esto. Tenemos muchos datos, tenemos procesos de aprendizaje, tenemos redes súper poderosas que pueden reconocer, si le das esta imagen, pues te van a decir que es un gato con una probabilidad de 0.93%.
Sin embargo, la persona, bueno, en este caso etiquetar imagen no tiene mucha relevancia, pero imagínense que está en una aplicación médica, ¿no? Y entonces le pasan aquí la imagen de una muestra de histopatología, por ejemplo, y la red les dice, tienes cáncer con 97%, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer el médico? O sea, el médico no puede confiar en una maraña de modelos acá, ¿no? Entonces, no puede decir por qué hizo eso, por qué dijo eso, por qué no dijo otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es esto, que son modelos explicables, donde pues tengo mi imagen del gato o de la histopatología y me va a decir, bueno, este es un gato porque tiene piel, bigotes, garras y además tiene este atributo en la imagen, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, esta es una forma de explicabilidad muy básica, pero de esta forma el usuario ya puede decir, ya sé por qué está diciendo que esto es un gato, ya sé por qué está diciendo que tiene cáncer, pues estas células que aquí que me está mostrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es hacia donde va, o hay un interés fuerte dentro de lo que es aprendizaje computacional. Y entonces, ya para cerrar, lo único que quisiera que se llevaran, fue mucho material tal vez en poco tiempo, pero el mensaje es, bueno, que los retos o los concursos académicos pues son un buen mecanismo que puede servir en muchos sentidos para avanzar el estado del arte o resolver problemas en la práctica, y además, bueno, ese es del lado de los que organizan, y del lado de los participantes es un buen método para entrenarse uno mismo, ¿no? Entonces, aquí está un problema práctico, ¿no? Entonces, no tengo ningún compromiso, puedo entrar en este reto y si no acabo, si no termino, pues no tengo ningún compromiso con esto, ¿no? Pero puedo dar lo mejor de mí para tratar de resolver este problema y entonces ver cuáles son mis aptitudes, o sea, si tengo las aptitudes para resolver problemas, ya sea de la práctica o del estado del arte, ¿no? Y bueno, lo que les decía esto, ¿no? Del que los retos en Machine Learning han tenido un impacto muy fuerte, sobre todo esto que les decía del ImageNet, ese reto de 2012 es el que catapultó todas estas redes convolucionales que estaban disponibles desde los 80s, pero que nadie las usaba porque no se podía, entre otras cosas, no se podían procesar, ¿no? Además, todos pueden organizar un challenge, ¿no? Cualquier persona puede organizar un challenge, hay reglas, a eso se dedica esta organización. Entonces, si alguien está interesado en organizar, pues que tiene unos datos un problema, por ejemplo, que quiere resolver, no sé, diseñar los platitos esos que están ahí, ¿no? Y con la menor pérdida de material. Pues ustedes tienen los datos, pueden organizar los datos, organizar el challenge, poner algunos premios para motivar a la gente, y va a haber gente que les va a resolver su problema, no de gratis, van a dar algún premio, algún incentivo, pero les van a dar solución, ¿no? Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto los. ¿Alguna pregunta? Compañeros, Miguel. Gracias por la plática, Hugo Yair. En este tipo de votaciones que se tienen, los sistemas de votación, ¿cómo hacen la discriminación o el filtrado de votaciones no adecuadas? Por ejemplo, estabas presentando uno de colocadas fotografías de rostros y querías ver las edades aparentes dependiendo del número de votaciones, ¿no? Y se hacía un algoritmo y ya decidía qué edad aparente podía tener esa persona. Pero puede haber alguien que esté jugando y diga, pues tiene 100 años, o otro, no, tiene un año apenas, ¿no? Por ejemplo, en las Olimpiadas, los clavados eliminan al más alto y al más bajo, ¿no? Para quitar sesgos de ese tipo. Pero acá en este tipo de algoritmos, ¿qué filtrado tienen? Aquí, en ese caso particular, se diseñó una app de Facebook y era un juego, ¿no? Entonces te decía, entre más anotaras, pues más puntos ganabas y al final te daban un premio. Ahí no recuerdo exactamente qué filtro se puso, pero en general esto y también lo otro que se hizo con Amazon Mechanical Turk, pues confía, digamos, en esto que se llama Wisdom of the Crowd, ¿no? Entonces, en que, pues sí, va a haber gente va a haber mucho ruido en esta colección, pero en promedio, digamos, el ruido no va a dominar la distribución. Y por eso, bueno, no está reportado aquí, pero el número de votos que se tienen te garantiza estadísticamente que ese ruido no tiene impacto. Por eso entonces son 5,000 imágenes, pero tenemos 140,000 votos sobre esas imágenes. Entonces eso ya te da una garantía. En el otro son 10,000 videos y tienes 300,000 votos o algo así de Amazon. Entonces eso hay garantías estadísticas que te permiten.
¿Y qué nos podrías platicar también del concurso que realizamos para hacer la premiación en este seminario, en esta escuela, que la premiación se va a llevar a cabo el jueves? ¿Cuántos participantes tuvieron? ¿Cómo? Bueno, eso lo estaba guardando para el jueves, pero participaron 42 personas, ¿no? Entonces el reto, el concurso duró un poquito más de un mes, todos estaban invitados, Miguel les debió hacer la invitación, no sé, todos estaban invitados, pero no se preocupen, va a haber otras rondas. Participaron 42 personas, hubo más de 200 submissions, entradas, y bueno, a pesar de que fue un tiempo, bueno, se superó considerablemente el baseline, entonces sí fue un reto exitoso del cual les platicaré el jueves. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,